¿Cómo se hace equipo cuando todo está mal? Cuando no hay dinero, cuando están distantes, cuando ya no se entienden, cuando sientes que estás luchando solo. Nadie nos enseña eso. Nos alejamos justo cuando más necesitamos acercarnos. Nosotros tuvimos que pasar por varias crisis para entenderlo, económicas, emocionales, laborales y de pareja. Y fue en esos momentos que aprendimos algo. Si uno cae, el otro no se va, se queda, escucha, sostiene, propone. Eso es hacer equipo, no cuando todo fluye, sino cuando todo se tambalea. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Folk Normal I Want Magic. Hoy traemos un temazo para poner en la mesa, un tema que creo que es muy importante para todas las áreas de la vida, pero también un tema que nunca nos enseñaron, que es el tema de cómo hacer equipo, pero en tiempos de crisis. Bueno, es algo muy peculiar porque más bien es muy particular. O sea, de entrada ni siquiera se nos ha enseñado eh, cómo se trabaja en equipo, ¿no? Y, y trabajar en equipo en momentos de crisis, pues es algo todavía más especializado, Uh-huh. ¿no? Vamos a atacar o vamos a tocar este tema desde nuestra perspectiva, que como siempre lo hemos dicho, pues no somos especialistas, no tenemos tal vez ninguna autoridad desde el punto de vista profesional de hablar de esto, no somos terapeutas, pero si es que se le pudiera acuñar alguna importancia o alguna valía, es que estamos hablando desde nuestra experiencia y desde ese punto de vista me da la sensación que alguien pudiera encontrar un resquicio de eco en nuestro ejemplo o en el ejemplo que pudiéramos dar de alguna otra persona y eso puede ser de revestirlo de una gran importancia. Llevamos 15 años de casados. ¿Cuántos de socios? No sé. ¿Como Eh, 13? no, desde el 2013, sí, 12. 12 años de socios, 3 hijas, y creo que para que todo esto siga a flote ha sido porque hemos tenido que aprender a hacer equipo. Yo, yo diría, yo diría que ni siquiera hemos aprendido. No, totalmente. Nos falta muchísimo, muchísimo. Y es bien importante eh, tal vez entender que tenemos no solo como género, o sea, hombres y mujeres, una capacidad distinta de gestionar las emociones, sino también entender particularmente de qué manera reaccionamos ante las crisis y poder empatizar con el otro, de manera que pudiéramos en este entendimiento saber cómo podemos interactuar y y cómo hacer este equipo, ¿no crees? Sí, me gustaría empezar por recalcar que creo que digo, al final, cuando estamos en crisis, que es que no hay lana, que hay cansancio, que hay mucha presión en la chamba o lo que sea, eh, es sumamente difícil hacer equipo porque tendemos a encerrarnos o a ensimismarnos o a sentirnos incomprendidos, y creo que al final eso nos desconecta y nos lleva como a un punto de crisis en la pareja o en la chamba o en donde te encuentres, porque en vez de expresar cómo te sientes y aceptar que necesitas ayuda de tu equipo, de quienes te rodeen y formen tu equipo, pues tendemos a tener ese tipo de reacción como solitaria, ¿no? Sí, fíjate qué curioso. Particularmente, o más bien, en este momento de la vida empresa, hemos estado coqueteando con esta posibilidad de hacer o de traer figuras que nos hablen del trabajo en equipo, de establecer dinámicas que
que nos enseñen cómo se hace un trabajo en equipo y establecer equipos de alto rendimiento. Y sin embargo, tenemos que ir un paso hacia atrás y ver cómo tú y yo pudiéramos hacer efectivo ese trabajo en equipo y tienes toda la razón, o sea, cuando las cosas se han puesto más difíciles, cuando ha habido problemas de dinero, problemas de estrés y que se acumula toda una serie de circunstancias que juegan en contra, yo sí tiendo a, yo sí tiendo a recluirme y a hablar poco, pero yo creo que esta es una generalidad. He platicado con muchos amigos y probablemente tú no sepas, pero en las reuniones de amigos pues, todo está bien, ¿sabes? O sea, se hablan o hablamos de puras tonteras, pero nadie se queja, nadie se queja ni de su trabajo, ni de la esposa, ni de nada, porque tal vez tenemos esta tendencia a poner una fachada de que todo está cool. Siempre es, ¿cómo estás? Bien, 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 estamos ahí la chamba, bien, todo está poca madre. Entonces, esta falta de gestión de las emociones, creo que vendría bien cambiarnos un poquito el chip y empezar a generar espacios en donde no que se trate de una queja, pero sí que podamos externar nuestras emociones, lo que estamos pasando, lo que consideramos crisis, sin que se nos, sin que se nos juzgue, tal vez. Porque eh, no sé si lo dijiste antes fuera de cámaras o ya lo dijiste ahorita, pero esta situación donde tienes, tienes miedo a que seas juzgado como que has fracasado, que estás débil o que estás vulnerable, probablemente como que no está en el ADN del hombre de aceptarlo. Ujú. No somos fáciles de externar lo que estamos sintiendo. No, no somos tan capaces de levantar la mano para pedir ayuda. Y creo que nos vendría muy bien. Y creo que también a las mujeres nos da miedo ver al hombre en ese punto, ¿eh? O sea, al final creo que cuando tú te has abierto más conmigo y me has dicho, oye, pues la neta ya no puedo, la neta estoy rebasado o lo que sea, Ah, cabrón, ¿cuándo fue eso? o sea, sí, sí ha pasado. Este, ¿Cuándo dije? como que también ahí entra una sensación como de cómo, o sea, cómo que ya no puedes, cómo que ya estás rebasado, o sea, creo que también le ponemos muchísimo peso a esa parte masculina a las mujeres y por eso mismo sucede esto que estás diciendo con tus amigos, o sea, Yo no me acuerdo haberlo dicho, la pero verdad. es, Pero bueno, pues qué bueno. pero se ve, o sea, o se vibra, o de alguna manera a lo mejor Sí se no, ve. o sea, a lo mejor no lo dices así todos los días, pero yo sé cuando tú ya estás rebasado y a veces a lo mejor no me lo dices explícitamente, pero yo empiezo así a decir, no mames, o sea, ¿por qué? Porque uno de los dos del equipo, pues tiene que estar más fuerte cuando el otro está más vulnerable. O sea, generalmente hacer equipo conlleva estar siempre uno mejor que el otro y así te vas turnando, ¿no? O sea, como que este siempre de alguna manera u otra pues somos humanos y va a haber uno que está cojeando de un lado y el otro lo sostiene y cuando el otro cojea del otro pues también el otro entra al quite y creo que así nos la hemos llevado tú y yo estos 15 años, literal. O sea, como ahí contraponiendo el peso de repente de un lado más que del otro para poder, este, pues sobrellevarlo, ¿no? Estaba escuchando una entrevista muy interesante no me sé los nombres de los actores, pero este güey es el que hizo la de Interestelar, el protagonista. Ujú. Y él hablaba de la pareja en el sentido de, tal vez
tal vez se nos ha romantizado tanto la relación de pareja, el matrimonio, etcétera, en donde poner como actor principal al amor y de ahí colgar todas las, todas las vicisitudes, todas las circunstancias, como si fuera el Salvador, eh, estoy de acuerdo con él que ha sido un error, porque no es sustentable. O sea, debemos, debemos aprender a trabajar en equipo. Y para él decía, él decía en esta entrevista, cuando estás, cuando estás trabajando en equipo con tu pareja, puedes voltear hacia atrás y y ver que va tal vez 100 metros detrás de ti. Pero te basta un poquito de tiempo más para que voltees y que tal vez sigan esos 100 metros de distancia o de gap, pero que van en la misma dirección. Y sabes que en algún momento tendrás que bajar tú el paso para que te alcance. Eh, sabes que, sabes que si hay enfermedad, eh, se va a recuperar y tú tienes que tener esa paciencia de ser un soporte. Y esas cosas, la verdad es que no se nos enseña. Sí, es que yo creo que nos hicieron como creer esta parte de que el amor es lo primero para, o el Y a enamorarte. lo mejor sí, pero no es lo único. Exacto. O sea, yo creo que sí hay que pensar mucho en estar rodeado de gente que te sume y con la que realmente puedes hacer equipo. Principalmente la pareja, obviamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que al final, cuando, cuando te dan ganas de tronar, es cuando estás en ese punto de crisis donde te aíslas, donde ya no hablas, donde ya no pides ayuda, donde crees que el que está más recluido es el que está más jodido y se rompe por completo la... Y es más fácil decir a la fregada que voltear a ver y decir, ahorita es cuando hay que hacer equipo. Es todo un reto. Es todo un reto porque en realidad pues, no dan ganas. Por supuesto que no dan ganas. O sea, creo que a nosotros el hecho de ser socios nos ha obligado a tener conversaciones incómodas, a tener que poner las cosas en la mesa como son y, y hablar de los temas que quizás si no fuéramos socios, pues los tendríamos ahí guardaditos, ¿no? ¿Quieres hablar de eso? Quiero traer a colación la vez que nos invitaron a Monterrey a dar una charla acerca del trabajo en equipo, que viene muy bien a este tema porque tal vez deberíamos remontarnos y hacer conciencia desde muy temprana edad que los sistemas educativos están diseñados para precisamente esto, individualizarnos, desgajarnos, no, no saber compenetrarnos, no detectar estas diferencias y que estas diferencias jueguen a favor en lugar de en contra, porque todo está dado para la competitividad. Claro, se aplaude muchísimo el individualismo. O sea, al final, si lo sabes hacer solo, maravilloso. Si te puedes sacar la mejor calificación sin pedirle a nadie ayuda, eres mejor que el que pidió ayuda o que el que fue a clases, ¿no? O sea, Sí, cuando en realidad la vida está tan rica, está tan ávida de esta diferencia y sobre todo está tan ávida de este entendimiento de las diferencias, de manera que jueguen a favor, que se haga una amalgama en lugar de que sea dos polos opuestos, ¿no? Y que estas diferencias terminen por ser irreconciliables.
A mí se me haría muy interesante y de hecho, creo que lo llevamos a cabo con nuestras hijas, de enseñarles que está bien ser competitivo, pero es más importante y puedes llegar más lejos si encuentras en la diferencia del otro una ayuda para ser mucho mejor. Y de hecho, quisiera también decirlo que eso lo encontramos y lo acuñamos a la empresa, llevándolo a un principio que le nombramos. Ay, güey, se me olvidó. ¿Cómo dice? Y de hecho, lo hemos acuñado en una frase o lo hemos acuñado en un principio en la empresa que dice: somos más cuando somos uno. Que tiene todo este sentido del espíritu de no la competitividad, sino de la amalgama de todos juntos. Sí, sí, porque al final, a ver, creo que cuando nos hicimos socios, teníamos un equipo muy chiquito y decidimos justo reestructurar muchas cosas, empezaste a implementar muchas cosas que conformaron un equipo que actualmente yo creo que, y estoy segura que todo el éxito que hemos tenido de poder sacar miles de bodas, no sé cuántas llevemos hechas en 13 años, pero de verdad muchísimas bodas que han salido exitosamente, pues es gracias al equipo. O sea, al final siempre nos debemos a un equipo y la gente a lo mejor no se imagina, pero hacemos bodas cada fin de semana en donde hay meseros, gente de tarimas, toldos, enteladores, los floristas, el banquete. Y al final, digo, aunque todo está orquestado por un wedding planner, el equipo es lo que hace que se dé el resultado, ¿no? Sí, somos equipos de equipos. Ajá, Pero particularmente con nosotros, eh, me gustaría dar este reconocimiento público a toda la gente que hace posible. Y digo, por más que en la firma aparezca tu nombre, que es la rúbrica de la empresa, pues está impregnado el espíritu y el trabajo de cada uno de la gente que colabora para hacer que se haga lo que hacemos. claro. Y creo que hay una reflexión atrás de todo esto que es que hacer equipo siempre también conlleva a veces no ser el que brilla, o sea, el que más brilla, ¿no? O sea, digamos, nosotros poniendo el ejemplo del wedding planner, pues al final su firma siempre va por delante de la nuestra también. Y eso no quita el mérito de nosotros por hacer eso, pero a veces creo que si no entendemos que es importante dejar que a veces nuestro trabajo se quede tras bambalinas o permitir sin un sentimiento como de fui menos. ¿Sí me explico? Sí, O digo, sea, ya lo hemos explicado tal vez, o yo lo he explicado en algunas otras ocasiones en un podcast donde precisamente a mí me pasaba eso con la empresa, ¿no? Porque el, lo que estaba de fachada es tu nombre y tu nombre te representa a ti y tu representación era prácticamente la única portada. Yo quedaba relegado en un backstage que me costó mucho trabajo aceptarlo, mucho tiempo. Entonces, sí tenemos que tener esa madurez de, de acallar nuestro ego, de saber que estos trabajos sí es de una implicación muy grande a nivel equipo y que no pasa nada porque todo es para un bien común, para un bien mejor. totalmente. Y creo que eso pasa no solo en la chamba, sino en todas las áreas, porque volvemos a lo mismo, el trabajo en equipo se impregna en todas las áreas de la vida, ¿no? Y creo que quiero regresarme un poquito a esta parte de la importancia de educar a nuestros hijos con esta filosofía de que trabajar en equipo es más chingón que ser individualista, ¿no? Y creo que, digo, muchas veces nuestras hijas no van en ningún deporte que tengamos que ir a los partidos o así, pero sí me ha tocado escuchar a miles de papás que
desde que dices, no manches, o sea, los papás están más en la porra de que chingatelo y gánale y, o sea, que empujando el ejemplo del equipo, ¿no? O pierden en el fútbol y, o sea, los papás se agüitan más que el chiquillo, ¿no? O sea, como que tenemos mucho este chip y yo creo que sí es importante madurar porque al final el ejemplo es lo que con lo único que les podemos enseñar a los hijos. O sea, por más que les digas, el ejemplo es lo que cuenta, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pues desde los maestros, la comunicación que tenemos con ellos y cómo nos ven que hacemos las cosas, ¿no? Justamente permitir que nos vean vulnerables y que nos vean pedir ayuda, que nos vean que no pasa nada si uno brilla más que el otro en alguna ocasión, porque al final también eso suma. O sea, si tú brillas más, a mí me suma. Si yo brillo más, a ti te suma. Al final, O debería. sí. O sea, al final, si somos pareja, no tendría por qué existir conflicto, ¿no? Y si estamos bien trabajados. Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, espero que con este episodio podamos quedarnos reflexionando de qué es eso que nos hace falta aprender, madurar y, y trabajar para aprender a ser mejor equipo, ¿no? Y bueno, con esto me quedo, que es que yo creo que hacer equipo es un trabajo de todos los días, no es así como que un día sí, un día no, o un acuerdo que puedas hacer una vez y ahí se quede. O sea, yo creo que es una chamba de todos los días y es preguntarnos constantemente cómo estás, qué necesitas, en qué te ayudo, eh, en qué te puedo funcionar. O sea, esto de ponernos al servicio para los demás realmente es importante también para que funcione el hacer equipo, ¿no? Sí, muy, muy, muy importante. Yo lo resaltaría por sobre todas las cosas y lo pondría sintéticamente en la empatía. Voy a contar rapidísimo una anécdota de Carla Willock. Ah, sí, me encanta. Carla Willock fue la primera mujer hispanoamericana en subir el Everest. En fin, para no hacer el cuento largo, estaban a unos metros de hacer cumbre, se levantaron un día en la madrugada y empezaron su camino final. Casi llegando a hacer cumbre, a una persona del equipo se le olvidó cargar una cuerdita o una cuerdota o lo que sea, pero no la traía. Y entonces eso hizo que toda la expedición fuera un fracaso. Entonces regresaron a México. Y lo que ella más destaca es que no solo basta con que sepamos qué nos toca hacer nuestra labor dentro de una organización, dentro de un equipo, sino que es muy importante para que haya una consecución exitosa de una tarea, es preguntarle al otro si le puedes ayudar en algo. Uh-huh. Preguntarle al otro si ya tiene lo que le toca. Cuando es capaz de callar su propia voz y escuchar al otro, puede darse cuenta que tal vez tenga una necesidad. Y esta necesidad puede ser subsanada por el mismo que escucha o por los demás integrantes. A mí se me hizo brutal este ejemplo. Sí, está interesantísimo porque aparte ahí es cuando dices, híjole, ni cómo echarle la culpa al que se le olvidó la cuerda, ¿no? O Es que sea, más bien porque tendemos a esa es nuestra siempre... tendencia, a echarle la bronca a alguien más. Ajá. En lugar de decir, o sea, yo no fui lo suficientemente maduro y responsable de ver si le hacía falta algo. Uh-huh. Hay otra anécdota interesantísima que me encanta, A ver. que viene a colación a esto de siempre responsabilizar al otro. Este es de Rafael Nadal. Rafael Nadal, en un partido, se le rompió la raqueta. Uh-huh. Y entonces, quienes juegan tenis saben que si rompes cuerdas,
pues empiezas a no tener el control y la sensibilidad de pegarle la pelota. Entonces, pues empieza a perder muchos puntos y el tío Tony, que era su entrenador, le dijo, oye Rafa, o sea, es que tienes la raqueta rota. O sea, ¿cómo es posible que una persona de tu nivel no se dé cuenta de que tiene la raqueta rota y que eso esté provocando que estés jugando mal? Y él dijo, o sea, se me hizo brutal, estoy tan acostumbrado a ser yo el responsable que jamás pensé que era la raqueta la que me estaba haciendo jugar mal. Wow. O sea, y eso, pues deberíamos, creo que todo mundo empezar por esa parte de siempre responsabilizarnos de lo nuestro en lugar de estar echándole la bronca al otro. Muy, muy poderosa esa reflexión. Yo creo que, pues bueno, nos quedamos con esto. Yo creo que las crisis van a pasar siempre en todas las familias, en todos los trabajos, en todas las relaciones. Y en esta época que estamos viviendo, nos están también sembrando mucho el que a la fregada, si no te funciona, si no te dan, si no te resuelven, bye, salte de tu chamba, manda a la fregada a tu pareja, salte de ahí, ¿qué haces ahí? Si no te hace feliz, corre, huye, o sea, y creo que hay que ir más para adentro porque esas crisis, yo pienso que son las peores para abandonar el barco. O sea, esos momentos son los peores en los que puedes abandonar el barco. Yo creo que es el momento perfecto para mirarte y ver exactamente como Rafael Nadal en dónde está el tema, ¿no? O sea, qué es lo que no estoy viendo que este entorno en el que estoy sumergida está actuando así contra mí, ¿no? Eso es. Y, y básicamente yo creo que con esto se resume todo lo anterior. Entonces, pues no tengamos miedo. O sea, yo creo que es entrarle a sentir, a aceptar que sí, duele a veces reconocer, pero es importante, ¿no? Muy importante. Muchísimas gracias. Si están pasando por un momento de estos, créanme que no son los únicos, a todos nos pasa, no están solos y Folk Normal, I want magic. Gracias.